Buenos días. Hoy vamos a ver el desarrollo embriológico del aparato genital. Corresponde a la unidad 12 de la materia embriología. Esta clase va a ser dictada por la doctora Mariana Barrera. La clase tiene como objetivos poder conocer la formación del sistema genital, saber qué es lo que ocurre a nivel gonadal, qué es lo que ocurre a nivel de los genitales internos o conductos internos y qué es lo que ocurre a nivel de los genitales externos, así como conocer los diferentes orígenes embriológicos. Vamos a hablar de cómo se forma el sistema genital. Comienza su desarrollo en la cuarta semana. Va a tener tres orígenes embriológicos. El primer origen embriológico que vamos a mencionar es el mesodermo intermedio o mesodermo elgononefrótomo, que son sinónimos, ya que este mesodermo intermedio, que se encuentra en esta imagen, acá, formará lo que es el sistema urinario y el sistema genital, a través de dos crestas que se forman, que son las crestas urogenitales. En esta imagen podemos ver lo que es el tubo neural, lo que es la notocorda. Al lado de la notocorda vamos a tener lo que es el mesodermo paraxial, este mesodermo intermedio, que está representado en esta otra imagen con esta línea negra, va a aportar lo que son las crestas urogenitales. Vamos a tener la participación del mesodermo lateral, que lo tenemos acá, dividiéndose en una hoja parietal y en una hoja visceral o esplácnica, que va a aportar esta hoja esplácnica un epitelio especializado que va a recubrir lo que es la cresta genital. Por último, tenemos que del ectodermo primitivo, en la sexta semana, van a llegar a lo que son las gónadas, las células germinales primordiales. Acá tenemos el recorrido que hacen estas células germinales primordiales hasta llegar a la gónada en formación. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Con respecto a la formación de las crestas urogenitales, que se formaron por este mesodermo, en la quinta semana lo que van a sufrir es una división longitudinal. Esta división longitudinal hace que se dividan en unas crestas urinarias que quedan del lado más externo y una cresta genital que quedan del lado interno. Fíjense acá cómo se puede apreciar lo que es el conducto mesonéfrico, ¿sí? Y acá se puede ver todo lo que es el epitelio celómico retapizando lo que es esta cresta urogenital. En esta otra imagen vemos el recorrido de estas células germinales primordiales, que ahora lo vamos a ver en detalle, cómo llegan a las crestas urogenitales. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que ocurre con estas células germinales primordiales. Si bien se formó la cresta genital, ya dividida en la quinta semana en cresta genital del lado más interno, y está revestido por este epitelio celómico, alrededor de la sexta semana van a llegar las células germinales primordiales. Recuerden que estas células germinales primordiales son células que se van a formar a nivel del ectodermo primitivo o a nivel del epiblasto, y con el proceso de la gastrulación en la tercera semana viajarán por esa especie de ruta que es la línea primitiva para localizarse, guardarse un tiempo en lo que es el saco vitelino. El saco vitelino, que se encuentra acá, muy cerquita del alantoides, cuando se produce en la cuarta semana lo que es el plegamiento, estas olas germinales primordiales viajan hacia lo que es la cresta genital. Van a pasar por lo que es el intestino posterior y se van a dirigir a estos esbozos gonadales. Pero estas células no llegan hasta la sexta semana del desarrollo. Esto es un dato importante porque si estas células germinales primordiales
se quedan por un camino que tienen que realizar un camino bastante extenso desde el saco vitelino hasta las gónadas y no llegan, no se desarrolla la gónada, ya que estas células generan un efecto inductor diferenciando, ayudando a diferenciar lo que es la gónada en formación. Como características son células que van a tener abundantes polirribosomas, van a tener prolongaciones citoplasmáticas que hacen que puedan movilizarse con movimientos de tipo ameboides hasta lo que es la cresta gonadal. Tal se encuentra formado por lo que es la cresta genital o gonadal, los genitales internos o conductos y los genitales externos. Estos tres componentes que forman el sistema genital van a pasar por una etapa de diferenciación cromosómica, un periodo indiferenciado, es decir, que va a ser igual en ambos embriones, si es el caso de un embrión de sexo masculino hasta la 7ª semana, y si va a ser un embrión de sexo femenino hasta la 9ª semana, y una diferenciación de tipo sexual o fenotípica. La diferenciación cromosómica o el sexo genético se va a producir en el momento de la fecundación, es decir, en el momento donde se produce la fusión de los pronúcleos femeninos con los masculinos queda determinado el sexo. El sexo lo va a determinar la gameta masculina, ya que va a aportar el cromosoma X o el cromosoma Y, generando embriones tanto de sexo femenino, en el caso de que aporte el cromosoma X, recordamos que la gameta femenina siempre aporta el cromosoma X, o en el caso que la gameta masculina aporte el cromosoma Y, será un embrión de sexo masculino. Tenemos acá en esta imagen lo que es el cromosoma Y y vemos que hay una presencia de un gen que se llama SRI en el brazo curto de este cromosoma, que es el gen conmutador del sexo. Este nombre del gen SRI proviene del inglés, que significa que es la región del cromosoma Y que determina el sexo. Bien, la presencia de este gen en el cromosoma Y, en condiciones normales, va a desencadenar una cascada génica, codificando un factor determinante testicular, haciendo que la gónada se diferencie hacia un testículo. En esta imagen podemos apreciar el cromosoma Y y fíjense que este gen SRI está muy cercana a la zona pseudoautosómica. Toda esta zona pseudoautosómica va a ser homóloga al cromosoma X. Entonces, esta cercanía no es un detalle menor, ya que puede ser más susceptible a mutaciones de tipo estructurales, como pueden ser las translocaciones con el cromosoma X. Este gen, un dato importante también, que posee la capacidad de sintetizar el factor determinante testicular independientemente de la cantidad de cromosomas X que se encuentren. Bien, la ausencia de este gen SRI va a determinar la diferenciación gonadal hacia un ovario. Esta diferenciación hacia el sexo femenino va a ser un poco más lenta, va a tardar un poquito más porque carece de la presencia de este gen que solo está presente en el cromosoma Y. Con respecto al periodo indiferenciado, vamos a contar qué es lo que ocurre en este periodo que es indiferenciado porque no tiene características específicas, tanto histológicas como anatómicas, en lo que es la gónada o la cresta genital, en los que son los conductos internos o genitales internos y en los genitales externos. Este periodo indiferenciado va a continuar hasta la 7ª semana en el caso de los embriones masculinos
y en la 9ª semana se va a extender un poquito más, 2 semanas más, en el caso de embriones femeninos. Va a ser igual tanto en el hombre como en la mujer hasta la 7ª o 9ª semana. En la cresta gonadal o genital, en el periodo indiferenciado, se va a encontrar formada por lo que es el mesodermo intermedio o mesodermo del gononefrótomo, que lo tenemos acá en esta imagen. Vamos a tener en este puntillado el aporte de las células germinales primordiales, llegando a esta gónada en formación, y más en amarillo vamos a ver células que forman un epitelio especializado, que es el epitelio celómico. El epitelio celómico más las células germinales primordiales que arriban a esta gónada formarán lo que son los cordones sexuales primarios. El arribo o la llegada de estas células va a ser independientemente del estímulo hormonal. El periodo indiferenciado de los genitales internos va a estar formado por lo que son los conductos internos o genitales internos y el seno urogenital. Y van a estar representados por 2 conductos de Müller y 2 conductos de Wolff. Ambos tienen diferentes orígenes embriológicos. Los conductos de Wolff, que los tenemos pintados en celeste, o conductos mesonéfricos, se van a formar, o su origen embriológico va a ser el mesodermo del gononefrótomo. Comienzan a formarse en el pronéfero, persisten y se denominan en su crecimiento conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Van a desembocar en lo que es el seno urogenital y van a recorrer todo lo que es el embrión en forma longitudinal. Con respecto a los conductos de Müller, que son 2 también, o paramesonéfricos porque acompañan al conducto antes mencionado, van a tener diferente origen embriológico. Va a ser originado a partir del epitelio celómico, que viene del mesodermo lateral de la hoja esplácnica. Y lo vamos a tener acá en naranja y vemos cómo recorre todo lo que es el embrión en forma longitudinal también, por fuera en su parte más cefálica, en la parte más caudal con una ubicación más medial, uniéndose con el otro conducto contralateral para terminar de desembocar en lo que es el seno urogenital. El extremo cefálico del conducto de Müller se encuentra abierto y se comunica con la cavidad peritoneal, en cambio su extremo caudal se va a encontrar cerrado y desemboca en el seno urogenital a través de una estructura que se llama tubérculo de Müller. El periodo indiferenciado de los genitales externos va a estar representado por la presencia de tener un tubérculo genital, por presentar un pliegue genital y un pliegue uretral o cloacal. En verde se puede observar la membrana cloacal. A continuación vamos a desarrollar qué es lo que ocurre en el periodo diferenciado, en lo que es la gónada o cresta genital, en los genitales internos y en los genitales externos. En relación al periodo diferenciado que sufre la cresta gonadal, podemos contar que en el caso de los varones se va a iniciar en la 7ª semana y en el caso de la mujer 2 semanas después en la 9ª semana. Este periodo de diferenciación gonadal se da a nivel molecular y celular. En el caso de los varones, las gónadas crecen rápidamente y estas gónadas poseen una superficie lisa y oval que es característico de los testículos. En el caso de los testículos, vamos a poder encontrar las siguientes estirpes celulares. Las células de Leydig, que van a ser aportadas por lo que es el mesodermo intermedio, las células de Sertoli,
que llegan a esta gónada en la 7ª semana, que va a ser aportado por lo que es el epitelio celómico, que deriva de este mesodermo esplácnico, y las espermatogonias, que llegan por último a nivel gonadal, que vienen de lo que es el ectodermo y de estas células germinales primordiales. En el caso de la mujer, la diferenciación se produce 2 semanas después. Los ovarios crecen más lentos y son de menor tamaño que los testículos. Poseen una superficie granular en donde vamos a encontrar los folículos ováricos. Con respecto a las estirpes celulares, vamos a tener que el mesodermo intermedio o mesodermo algononefrótomo va a aportar lo que son las células tecales, las células de la teca, el mesodermo esplácnico a través de este epitelio especializado va a aportar todo lo que son las células foliculares que comienzan en esta 9ª semana a aparecer. Y por último van a llegar lo que son las ovogonias a las gónadas. Un concepto interesante a tener en cuenta es que las células germinales primordiales, una vez que alcanzan la gónada, se van a diferenciar en los gametos, tanto masculinos como femeninos. Esto va a ocurrir dependiendo de lo que es el medio ambiente que tienen las células somáticas, independientemente de su dotación genética. Es decir, que las células de Sertoli, las células foliculares, las células de Leydig y las células de la teca favorecen esta diferenciación. Con respecto a las células germinales primordiales femeninas, es decir, las ovogonias, podemos comentar también que van a entrar en un proceso meiótico durante la vida intrauterina para luego frenarse dentro de la vida intrauterina para quedar frenadas hasta el momento del nacimiento y luego recomenzar este circuito meiótico en lo que es la pubertad. En cambio, las espermatogonias no entran en la meiosis en la vida intrauterina y van a comenzar los procesos meióticos a nivel de la pubertad. El periodo diferenciado de la cresta genital en genotipos de XX formará lo que son los ovarios. En ausencia del gen SRI, se produce una segunda oleada de células del epitelio celómico que junto a las ovogonias formarán lo que son los cordones sexuales secundarios o corticales. Vamos a recordar un poquito qué es lo que ocurre a nivel de la corteza del ovario, a nivel de la vida prenatal. Cada ovogonia que sobrevivió se transformará en un ovocito primario. Este ovocito primario se va a encontrar rodeado por células que protegen y acompañan esta maduración nuclear que van a ser aportadas por el epitelio celómico y se van a llamar células foliculares. Estas células foliculares aparecen a nivel de la corteza del ovario en la semana 9 y ayudan al crecimiento y la maduración nuclear del ovocito. Estas células tienen como características en esta etapa que son aplanadas, se establecen uniones nexos y poseen microvellosidades que conectan al ovocito con las células foliculares. Toda esta estructura la vamos a llamar folículo primordial. Hacia la etapa fetal, que es alrededor de el mes 9, era alrededor del mes 7 y 9, todos los ovocitos primarios entrarán en la primera división meiótica. Esta primera división meiótica va a quedar detenida en la profase, más precisamente en lo que es el diploteno. Este stop que se produce, esta detención de la meiosis, es producto de que existe un factor inhibidor en estas células foliculares que hace que esta meiosis quede detenida.
Esta etapa se produce lo que es un silencio hormonal, ya que este folículo no crece hasta después de la pubertad y por ende no va a haber producción de hormonas esteroideas y tampoco van a haber receptores para la FSH. Con respecto a la corteza también vamos a poder encontrar un grupo de células que va a ser aportado por lo que es el mesodermo intermedio, que son las células de la teca. En la parte de los cordones medulares en embriones femeninos van a involucionar, generando lo que es la médula del ovario, que es una estructura muy vascularizada. Los cordones medulares involucionan en estas estructuras. El periodo diferenciado de la cresta gonadal o genital en genotipos XY por la presencia de este gen SRI se van a transformar en testículos. Va a desaparecer lo que es la corteza y la médula se diferenciará hacia lo que son los testículos. Los cordones sexuales primarios seguirán proliferando hacia lo que es la región medular y formarán los cordones testiculares o cordones medulares que formarán los futuros tubos seminíferos. Cada tubo seminífero se va a transformar en lo que es un tubo recto y estos van a confluir formando lo que es la red de testis, que va a continuar con lo que es el tubo mesonéfrico remanente y luego con el conducto de Wolff. Los tubos seminíferos van a estar compuestos por las olas de Sertoli que llegan en la séptima semana y por las espermatogonias, formando lo que son cordones macizos dentro de lo que son los tubos seminíferos. Recordamos que estos cordones macizos no se van a recanalizar hasta la pubertad, donde recién ahí comienzan lo que son los procesos meióticos para las espermatogonias. Con respecto a las olas de Leydig llegan a este testículo y son aportados por lo que es este mesodermo intermedio, formando todo lo que es el tejido conectivo intersticial y aparecen estas células de Leydig alrededor de la octava semana. Tanto las células de Leydig como las células de Sertoli son células muy activas en la etapa prenatal, a diferencia de lo que ocurre a nivel del ovario. A modo de resumen, podemos decir que este periodo diferenciado ocurre por la presencia, este periodo diferenciado a nivel gonadal, va a ocurrir por la presencia de este gen SRI, que esta gónada bipotencial se diferenciará a testículos y en esta etapa de la vida prenatal tengo células muy activas en secreción hormonal como son las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli secretarán lo que es la antimülleriana, que produce la regresión de lo que es el conducto de Müller, y las olas de Leydig, formando lo que es la testosterona y dihidrotestosterona, favoreciendo lo que es la diferenciación sexual masculina en lo que son los genitales externos internos. Con respecto al ovario, la ausencia de este gen SRI por default quedará diferenciando a un embrión de sexo femenino con los genitales internos y los genitales externos femenino, dada la ausencia de este primer gen. Con lo cual, podemos arribar a la conclusión que esta gónada va a marcar lo que es la diferenciación sexual de los genitales internos y los genitales externos. Las gónadas se desplazan hacia su posición definitiva en el escroto o en la cavidad abdominal y tenemos que el descenso gonadal del ovario hacia la cavidad, hasta ubicarse en la cavidad pelviana, es bastante diferente a lo que ocurre con el testículo, que es más complejo porque va a depender de factores genéticos, hormonales, físicos y ambientales.
¿Qué es lo que ocurre con el descenso testicular? El desarrollo va a ser en la cavidad abdominal, pero debe atravesar todo lo que es la pared abdominal a través de un conducto que mide alrededor de los 4 centímetros hasta llegar a su posición definitiva, que es el escroto. Se produce el descenso en dos partes. Un primer descenso que es alrededor de la semana 12, que es de la cavidad abdominal al conducto inguinal, que va a depender en forma directa de la secreción de la gonadotrofina coriónica humana. Recordemos que esta gonadotrofina coriónica humana estimula la producción de testosterona también. Y un segundo descenso, que es el que se produce alrededor de la semana 28, que comienza en esta semana para alcanzar la posición definitiva a nivel del escroto en la semana 33. Este segundo descenso va a depender fundamentalmente de la hormona que va a ser la testosterona. El periodo diferenciado de los genitales internos o conductos internos, que eran los conductos de Müller, los conductos de Wolf y el seno urogenital. Recordemos que los tres tienen diferentes orígenes embriológicos, como ser los conductos de Wolf mesodermo intermedio, los conductos de Müller el mesodermo lateral, la hoja esplácnica a través del epitelio celómico y el seno urogenital de origen endodérmico. Hacia la semana 8, las células de Leydig van a empezar a secretar hormonas androgénicas, para los cuales voy a tener receptores tanto en los conductos internos o genitales internos como en los genitales externos y el seno urogenital. Estas hormonas van a ser la testosterona, que va a inducir la diferenciación masculina de estos conductos mesonéfricos y de los tubos mesonéfricos. La antimülleriana va secretada por las células de Sertoli, lo que va a hacer en el sexo masculino, va a suprimir la formación de los conductos paramesonéfricos o los conductos de Müller. Entonces, los conductos de Wolf y los tubos mesonéfricos en el hombre darán como derivado el epidídimo, los conductos deferentes, el conducto eyaculador y las vesículas seminales. Parte de los tubos mesonéfricos darán origen a los conductos eferentes. Con respecto a la mujer, los conductos de Wolf van a desaparecer. Los conductos de Müller desaparecerán en el varón y en la mujer formarán lo que es el útero, las trompas de falopio y la parte superior de la vagina. En la unión del seno urogenital con los conductos de Müller, formará la parte inferior de lo que es la vagina. Con respecto al seno urogenital, lo vamos a dividir en tres partes: una parte vesical, una parte pélvica y una parte fálica. La parte vesical, tanto en el hombre como en la mujer, formará la vejiga. La parte pélvica, en el hombre, formará lo que es la uretra prostática y la uretra membranosa. Y en la mujer, la parte del seno urogenital pélvica formará la parte superior del vestíbulo vaginal. Con respecto a la parte fálica, en el hombre, el seno urogenital formará la uretra peniana, porque el resto va a ser una placa de ectodermo sagital. Y la parte fálica en la mujer formará la parte inferior del vestíbulo vaginal. Para algunos autores, también la parte fálica formará parte de lo que es la uretra femenina. Vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que ocurre con los conductos de Müller, los conductos paramesonéfricos. Como dijimos anteriormente, el extremo cefálico se encuentra abierto y se comunica con la cavidad peritoneal. En cambio, el extremo caudal se encuentra cerrado y se comunica con el seno urogenital. En esta imagen vemos los derivados del seno urogenital, que vienen del endodermo en amarillo, y los derivados de este mesodermo lateral, la hoja esplácnica, que están pintados en naranja. Vamos a tener que la parte fusionada adquiere una forma de I y
va a desembocar en la parte pélvica del seno urogenital en una estructura que le vamos a llamar tubérculo de Müller. La parte no fusionada, que es esta parte de acá, va a dar como derivados las trompas de falopio. En cambio, la parte fusionada dará origen a lo que es el útero y la parte proximal de lo que es la vagina. Los derivados del seno urogenital darán como origen, en esta imagen que se puede ver muy bien, la parte inferior de la vagina, que fíjense que cuando se unen forman evaginaciones vulvovaginales, que al principio vemos que son sólidas y luego se produce la recanalización. El himen es un repliegue de mesodermo que separa lo que es la cavidad del seno urogenital por esta membrana de mesodermo. El seno urogenital, en su parte pélvica y fálica, formará el vestíbulo vaginal. Hablamos de vestíbulo vaginal desde lo que es el orificio externo de la vagina a los labios menores y que va a contener a lo que es la uretra. Y entonces podemos decir que el origen embriológico de la vagina va a ser doble, ya que voy a necesitar el aporte de los conductos paramesonéfricos o de Müller y el seno urogenital. Vamos a ver un poquito más en detalle el periodo diferenciado entonces de los genitales internos o conductos de Wolff. Vamos a tener que van a derivar lo que son los conductos eferentes o los tubos mesonéfricos. Vamos a tener el epidídimo, que lo tenemos en esta imagen, los conductos eferentes, el epidídimo, todo lo que es el conducto eyaculador, ¿sí? Y lo que son las vesículas seminales. Las glándulas vulvouretrales y la próstata van a derivar de lo que es el seno urogenital. Por último, vamos a ver la evolución que tienen los genitales externos que necesitan la orden de lo que ocurre en la gónada para diferenciarse. Vamos a tener que los genitales externos van a estar representados por el tubérculo genital, los pliegues genitales y los pliegues uretrales o cloacales en el periodo indiferenciado. En el periodo diferenciado, en el hombre, el tubérculo genital formará lo que es el pene y el glande. En la mujer, en el periodo diferenciado, formará lo que es el clítoris. Los pliegues genitales en el hombre formarán lo que es el escroto. Y en las mujeres, los labios mayores. Los pliegues uretrales o cloacales en el hombre formarán lo que envuelve a la uretra peniana y en la mujer formarán los labios menores. Algo para comentarles es que los pliegues uretrales y genitales masculinos se fusionan entre sí. Los pliegues uretrales y genitales femeninos no se fusionan. El prepucio se va a originar a partir de una placa ectodérmica sagital que va a rodear todo lo que es el glande. A modo de resumen, abordamos en esta clase la formación del sistema genital. Comenzamos contando a partir de esta gónada indiferenciada o gónada bipotencial que se forma principalmente a partir de la hoja embrionaria que es el mesodermo intermedio, frente a la presencia del cromosoma Y y el gen SRY. Esta gónada indiferenciada se va a transformar en un testículo. Este testículo se va a encontrar lo que son las espermatogonias, que llegan un poquitito después, que formarán lo que son los espermatozoides en otro momento que no es en la etapa prenatal. Vamos a tener la aparición de lo que son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli poseen lo que es un factor inhibidor que hacen que esas espermatogonias no entren
en lo que es el proceso meiótico. Vamos a tener la presencia de las células de Leydig. Estas células de Leydig van a secretar lo que es la testosterona. La testosterona lo que va a hacer es inducir a la formación, la continua formación de lo que son los conductos mesonéfricos de Wolff para formar lo que es el conducto deferente, el epididimo y las vesículas seminales. A su vez, esta testosterona, a través de una enzima, que es importante, que la vamos a desarrollar, vamos a ver bien qué es lo que ocurre cuando falla esta enzima, que es la 5-alfa reductasa, transforma lo que es la testosterona en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona lo que va a hacer es favorecer lo que es la diferenciación de los genitales externos, tanto del tubérculo genital como de los pliegues genitales, así como también influye en la formación del epitelio de la próstata. Vamos a tener que estas células de Sertoli que poseían este factor inhibidor de lo que era la meiosis van a secretar una sustancia que es la sustancia antimülleriana, que lo que va a hacer la sustancia antimülleriana es inhibir el crecimiento de lo que son los conductos paramesonéfricos o de Müller, haciendo que estos degeneren. Todo esto lo que va a hacer es favorecer el camino del desarrollo embrionario del sistema genital hacia el lado masculino. En cambio, si esta gónada indiferenciada no posee este gen SRI, la gónada indiferenciada tomará el camino de la formación del ovario, haciendo que frente a esta ausencia de estas hormonas, la antimülleriana y hormonas masculinas, continúen en la evolución los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, ¿sí? Generando todo lo que es útero, parte de las trompas y la parte superior de la vagina. Y haciendo que ante la falta de hormonas masculinas como la testosterona, los conductos mesonéfricos de Wolff involucionen. Luego, por lo que es un apoyo estrogénico más tardío, comenzará la diferenciación de lo que son los genitales externos, en el caso de la mujer.